Querido hermano en Cristo, espero tengas un excelente día y estés disfrutando mucho del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el título del tema es Viviendo en el Espíritu, así como se titula en mi Biblia. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Así que te pido por favor, prepares papel, prepares lapicera o un cuaderno, tu Biblia por sobre todo, para que juntos vayamos viendo esta maravillosa obra de Dios para la iglesia de Cristo, para los creyentes en Cristo y cómo poder vivir en el Espíritu. Voy a compartirles la pantalla, así podamos ver la presentación y de esta manera les pueda ayudar a ustedes a seguirme en el estudio y poder ser más provechosos. ¿Sí? Viviendo en el Espíritu es el tema de hoy. El pasaje bíblico Romanos 8, del 1 al 27. Y acá la palabra va a responder esta pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo nos capacita para vivir vidas santas? ¿Cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida de santidad? Recuerda que el capítulo 7 terminaba con la exclamación que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre de pecado? Y él decía: gracias a Dios por Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea Él. Así que hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo te capacita para que puedas vivir una vida de santidad. Ser santo significa puesto aparte, significa que Dios te ha separado para Él, significa que eres diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo habita en tu corazón y eres de Él. Así que antes de empezar, vamos a invocar el nombre del Señor, a encomendarnos a Él y que Él nos guíe en este estudio. Señor, ponemos en tus manos la enseñanza de tu palabra. Enséñanos tú por medio del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos y miraré las maravillas de tu ley, como dice tu palabra. Señor, te pido por mis hermanos para que podamos entender y disfrutar, oh Dios, de esta relación personal contigo por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Que a ti sea toda la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a ver 5 puntos en este capítulo que son los siguientes. Primero, la libertad del espíritu de vida. ¿Cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa? Vemos en primer lugar la libertad y esto va a producir gozo, el gozo de la salvación y, y la predicación viva del Evangelio. La libertad del espíritu, que ya no estás atado a esclavitud, ya no estás atado al temor de la muerte, ya no estás atado a condenación. Dios te ha hecho libre. La morada del Espíritu Santo, el que es un hijo de Dios, el Espíritu Santo, habita en él. La guía del Espíritu Santo, los que son hijos de Dios, tienen la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo nos capacita para vivir vidas santas? El testimonio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, dice a nuestro espíritu interior: estás adoptado como un hijo de Dios. Clama a Dios: papito, papá, Abba Padre. Clama esta expresión tan íntima de adopción. Dios te ha hecho un hijo suyo y te ha engendrado a través de Jesucristo. Y por último, la intercesión del Espíritu Santo en la oración. Maravilloso es el Señor. Vamos a comenzar por el primer punto, la libertad del Espíritu Santo, del versículo 1 al 4. Dice así: ahora pues, ninguna, condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que clama es: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos sin Cristo, como descendientes de Adán, como descendientes de una raza pecadora, caída, como, como nosotros, que tenemos en nuestro corazón una raza humana caída, pecadora, estábamos bajo condenación. Por medio de un hombre, por la desobediencia de un hombre, vino la condenación a todos los hombres. Pero así también la palabra dice: por la obediencia de un justo, los muchos fueron constituidos justos. Precioso es el Señor. Mira lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y va a dar cuatro verdades maravillosas. Cristo es el que murió, maravilloso es el Señor, porque cuando Él murió, fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25. ¿Esto qué significa? Que Él fue mi sustituto, ocupó mi lugar, expió mis pecados, los cubrió con su preciosa sangre. Él murió, Él cargó mis pecados, cargó mis rebeliones, cargó mis iniquidades, mis culpas. Cristo las llevó. Segunda verdad, ahí, versículo 34, dice: el que resucitó, el Señor resucitó con poder, y Romanos 4:25 dice que Él resucitó para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, el 5:1 dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hace justo por el solo hecho de tener fe en Cristo. Y que Él haya resucitado es más que importante, porque ahí venció la muerte no se enseñoreó de Él. Tercera verdad, murió primero. Segundo, resucitó. Tercero dice: se sentó a la diestra de Dios. Cuando el Señor ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el lugar de más alto honor. ¿Qué me habla esto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y de qué me habla que el Señor está sentado a la diestra de Dios? Que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él está en el trono. El Señor gobierna. Cuarta verdad, intercede por nosotros. El Señor al lado del Padre, el Padre ve al Hijo y el Hijo me ve a mí. El Padre me ve a mí a través del Hijo y me ve justo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Maravillosa verdad que nos tiene que llenar de gozo. ¿Cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa? Recordando siempre esto: ya no hay condenación. Tus obras no te salvan. Tu, tus buenas obras, tus esfuerzos humanos no tienen ningún valor delante de Dios. Solo Cristo, y hemos visto estas cuatro verdades: murió, resucitó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y en cuarto lugar, intercede por vos. Ninguna condenación. La sangre de Cristo, si has creído en Él, si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha hecho un hijo de Dios, sos de Él, ninguna condenación hay. Sigue diciendo: somos libres del poder del pecado y de la muerte. Y esta es otra verdad maravillosa, que dos, dos principios opuestos. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, al vivir en mi corazón, me capacita y me hace libre del poder del pecado. Así como Cristo resucitó de los muertos y venció a la muerte, así el pecado es reducido a impotencia. Ese mismo poder actúa en mi corazón por la obra del Espíritu Santo en mi interior. La ley de Dios hacía que se entregaran
normas sagradas. La ley de Dios es santa, justa, buena. El problema está en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que nos lleva al mal. Sin embargo, la ley de Dios estaba entregada a hombres pecadores que no podían cumplir la ley y que no podían ser justos por la ley. Pero al creer en Cristo, por medio de Cristo, Dios nos hace libre del poder del pecado y de la muerte. Somos libres de andar conforme a la carne. Dice la palabra que la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Y esto cómo es posible? Por medio de Jesucristo. Dios, habiendo entregado a su Hijo, habiendo enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice el versículo 3. No en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esto? Que el Señor fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. En Él no hubo pecado, no se halló cosa mala alguna, al que no conoció pecado. Nunca el Señor cometió pecado alguno, sin embargo se identificó con el hombre pecador, se bautizó al igual que los demás pecadores, cargó la cruz por mis pecados. Él fue condenado, culpable, cuando yo debía ser el culpable. El Señor murió por mí, pero sin ser pecador. El Señor siendo santo, el justo por nosotros los injustos. Así, habiendo Él resucitado, Dios imputa la justicia de Cristo a mi vida y carga la justicia de Cristo a mi vida. De la manera en que Dios quitó mis pecados y los cargó en Cristo, de la misma manera Dios la justicia de Cristo la pone en mi vida. Entonces Dios me ve en el amado con mayúscula, me ve en Cristo y me ve como una persona justa. Me aprueba delante de Él, no por mí mismo, sino por Cristo Jesús en mí. Al estar en Cristo, me hace libre de andar conforme a la muerte, de andar conforme a la carne, es decir, a mi cuerpo pecaminoso, caído, y la justicia de la ley se aplica a mi vida como una persona que ha cumplido, pero no yo, sino Cristo en mí. El Señor ocupó mi lugar. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te capacita conociendo estas verdades para vivir una vida santa? Entendiendo la verdad pura del Evangelio, la cual tienes que vivirla cada día. Esto produce gozo en tu corazón. Esto te produce en tu corazón un deseo de agradar a Dios y de no vivir conforme a las pasiones pecaminosas. Y esto produce en tu corazón el deseo de hablar de Cristo para que otros crean en Él y sean también libres de condenación. Vamos al siguiente punto, al número 2, la morada del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa? Dice el versículo 5 al 9 y presta mucha atención, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí hemos puesto un cuadrito para poder entender un poco mejor quiénes son los que andan conforme a la carne, los que están dominados y viven según su naturaleza pecaminosa, caída. ¿Quién es el que vive conforme a la carne? El no creyente, el que aún no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado a la vida nueva en Cristo. Entonces, esto éramos aquellos que eh, antes no creíamos en Cristo. Cuando yo no creía en Cristo, era así. Y el hombre interior
gobernaba y dominaba mi propio corazón y vivía conforme a las pasiones de mi corazón. Entonces, ¿qué dice? Piensa en las cosas de la carne. ¿Qué significa esto? Pone toda la atención en satisfacer los propios impulsos y deseos del corazón del hombre. ¿Qué más dice? Se ocupa en las cosas de la carne. Cuando habla de ocupa se refiere a las intenciones de la mente. Todas las intenciones de la mente, todo el corazón, las emociones están impregnadas de la naturaleza caída, pecaminosa, sin Dios. Pero no solo piensa, no solo se ocupa, sino que también produce designios de enemistad contra Dios. Dios, no quiero saber nada de ti. Y cada uno sigue según el consejo de su propio corazón y vive conforme a la propia regla de su corazón. No quiere agradar a Dios, no le importa agradar a Dios. Y dice que tampoco se sujeta a la ley de Dios, ni puede, como recién veíamos. El hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios. Esta persona no tiene al Espíritu de Cristo. Esta persona no le pertenece. El hombre natural no es de Cristo. No puede agradar a Dios. Por más buenas obras que haga, por más buena persona moral que fuera, no puede agradar a Dios, porque es un hombre pecador. Y esto es importante entender, mi querido amigo. Si te preguntara, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Y me empiezas a decir que te consideras una buena persona, debes entender que delante de Dios todos estamos bajo pecado, todos nos hemos extraviado, todos nos hemos apartado cada cual por su propio camino. Y nuestra carne está, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma está contra Dios. Pero por eso Dios envió a su Hijo para que te arrepienta de sus pecados. Él cargó allí toda la naturaleza caída, pecaminosa, y condenó en su propio cuerpo la naturaleza pecaminosa. Para que al creer en Él, al arrepentirte de tus pecados, Dios produzca en ti una vida nueva. Entonces, al tener la vida nueva, el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Y acá cambia todo el estado de tu ser. Piensas no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora vas a poner la atención no en tu propio corazón y en tu propia vida, sino en Dios, en Él. El Espíritu Santo, ¿cómo te capacita para vivir una vida apartada a Él? Pensando en las cosas que son del Espíritu, con mayúscula, pensando en las cosas que son de Dios. Si esto, claro que sucede cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón y se arrepiente de su pecado, una nueva vida ha comenzado y deseas pensar cómo es Dios, cómo hay que orar a Dios, cómo hay que leer la palabra, cómo hay que congregarse y deseas orar, deseas congregarte, deseas conocer más la palabra de Dios, hablar a otros de Cristo. Estás pensando en las cosas del Espíritu, ya no en las cosas de tu propia carne. Dice, se ocupa, es decir, las intenciones van a ser de las cosas del Espíritu. Te vas a estar ocupando en las tareas santas, espirituales, pero no por obligación, sino porque el Espíritu Santo en tu interior te va a estar llevando a eso. Dice, tiene comunión con Dios. Esto es maravilloso porque nuestra comunión con el Señor es gracias a que Jesucristo murió y nos cubrió con su sangre preciosa y el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando desobedecemos a Dios, tenemos que confesar nuestro pecado para restaurar la comunión con Dios. Agrada a Dios. El creyente puede agradar a Dios porque Cristo está en él, tiene al Espíritu Santo y le pertenece a Cristo. Es de él. La morada del Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Cualquiera que se hace amigo del mundo, decía la carta de Santiago, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. ¿O ignoras que el que ha hecho morar en vos el Espíritu Santo
El Espíritu Santo te anhela celosamente. Somos de Él, le pertenecemos y Dios te lleva a pensar en las cosas de Él. Tiene comunión con Dios. Cuando hay un pecado, el Espíritu Santo en tu corazón se entristece. Cuando persistís en ese pecado, el Espíritu Santo se apaga. Y esto es triste, porque después Dios trae disciplina a sus hijos, trae disciplina. Esto es bueno, es una bendición. Esa disciplina puede hacerte volver a Él en esta vida o puede constituir en llevarte con Él. Pero de una u otra manera, estás en las manos de Cristo si el Espíritu Santo está en vos. La morada del Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa. Vemos la guía del Espíritu Santo. También te capacita para vivir una vida santa. Dice el versículo 10 al 14. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y acá el Espíritu es el Espíritu del hombre, ¿sí? Está ahí con minúscula. Dice el versículo 11, y si el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dará nueva vida. ¿Mm? También a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Le haré entender y le enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu Santo te va a conducir a vivir el camino de la voluntad de Dios. El camino de la voluntad de Dios ya no es la voluntad de tu propio corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos ser sabios y entendidos de la buena voluntad de Dios. Guía a los hijos de Dios, produciendo el deseo de orar a Dios y buscar la voluntad de Dios, produciendo en tu corazón el deseo de estudiar la palabra de Dios. Mira, Esdras, aquel siervo de Dios, tres cosas había dispuesto todo su corazón para cumplirlas y llevarlas a cabo. Y está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras dispuso todo su corazón para estudiar la palabra de Dios. Segundo lugar, para obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica. El estudio de la Biblia es muy importante para nuestras vidas porque allí Dios te habla. Tiene que ser un estudio no de información, no un estudio para conocimiento teológico, sino para que tengas un encuentro personal con Dios, un momento de tiempo a solas con el Señor y que le digas al Señor, Señor, háblame, ¿qué me tienes que enseñar a mi vida? ¿Qué me tienes que mostrar? Aquello que debo cambiar, aquello que debo corregir. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Mostrame a través de tu palabra. Señor, quiero conocerte más. ¿Cómo eras tú, Señor Jesús? Para ser igual a ti. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a ser como Cristo. Y si quieres ser como Cristo, tenés que conocer a Cristo. ¿Y cómo vas a conocer a Cristo? Por los evangelios. Tenés que leer los evangelios, tenés que estudiarlos, tenés que inquirir. Tres cosas hizo Esdras. Dispuso todo su corazón para estudiar la palabra de Dios, inquirirla, escudriñarla. En segundo lugar, ponerla en práctica, obedecerla. No tiene ningún valor si estudias la Biblia y no la obedeces. Tienes que obedecerla, ir corrigiendo tu conducta. Y en tercer lugar, enseñarla, hacer discípulos a todas las naciones, como la palabra de Dios enseña. Dará vida a nuestros cuerpos mortales. Qué maravilloso texto, el Espíritu Santo que nos guía en el interior del corazón. Me guía también esta verdad, que un día este cuerpo mortal va a ser transformado conforme al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Glorioso es el Señor, el Espíritu Santo que vivía también en la persona del Señor Jesús. Y siendo que el Señor Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Dios es un Dios. Los tres es un Dios. Esto es increíble. Bueno, el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús en la resurrección es el mismo Espíritu que también transformará nuestros cuerpos, dará vida a, a nuestro cuerpo mortal, si es que morimos antes de que Cristo venga. Y si Cristo viene, estando vivos, nos transformará. Y ese cuerpo glorioso será como el cuerpo que tenía el Señor Jesús luego de resucitar. Un cuerpo que tenía carne y huesos, un cuerpo que ya no moría, un cuerpo que podía comer, podía beber, un cuerpo que podía trasladarse inmediatamente de un lugar a otro, un cuerpo que vencía la gravedad, un cuerpo que podía traspasar las paredes. Glorioso es el cuerpo del Señor, un cuerpo transformado que vivirá por la eternidad. Así el Señor. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, ya no estará la presencia del pecado en el cuerpo mortal. Eso es lo más importante. No estará la presencia del pecado, la naturaleza caída, pecaminosa, esa comunión preciosa con el Señor. Bueno, ¿cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa? Recordándote esto, que un día vas a tener un cuerpo glorioso. Mira lo que dice Primera Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? En su venida. El Señor cuando venga a arrebatarnos y nos lleve, allí le vamos a ver al Señor tal como Él es. Aún no se ha manifestado y ahí se va a manifestar lo que vamos a hacer. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro, sabiendo que el Señor te viene a buscar, sabiendo que el Señor te va a dar una gloria maravillosa al verle. Es decir, que cuando le veas a Él, va a transformar tu cuerpo, que nada va a ser comparado con todo lo de aquí. Entonces, no te va a llevar a purificar y a apartarte del mal cada día y ser lo más parecido al Señor, que cuando el Señor aparezca te halle haciendo su voluntad. Claro que sí, todo aquel que tiene esta esperanza de que el Señor viene, de que el Señor venga ya, de que el Señor nos transforme ya, se purifica a sí mismo. La guía del Espíritu Santo nos hace morir a nuestros hábitos pecaminosos, a nuestras pasiones carnales, nos da poder. ¿Cómo el Espíritu Santo te capacita a vivir una vida santa? El Espíritu Santo te capacita para que por medio de él hagas morir las obras de la carne. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedo yo apartarme de mis hábitos pecaminosos y de mis pecados? ¿Cómo puedo apartarme de todo aquello que desagrada a Dios? Solo por el Espíritu. Por el Espíritu podemos morir a todos aquellos hábitos pecaminosos. Sigamos el versículo 8, capítulo 8, el versículo 15. Vemos el testimonio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa por el testimonio, por lo que Él te dice a vos mismo, por lo que el Espíritu habla a tu propio interior. Y mira lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos a esclavitud, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y acá el apóstol Pablo entra a disertar acerca de la creación sujeta a corrupción, sujeta a, a aquel que la puso en esa vanidad. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, versículo 23, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto es Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea que el pecado, no solo está nuestra naturaleza caída y pecadora en nosotros, sino toda la creación está corrompida, impregnada del pecado por la corrupción del hombre. Dice que va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primero, ya no hay esclavitud, no más temor. Como decíamos al principio, el que tiene a Cristo ya no es esclavo. El Espíritu Santo le ha hecho libre del poder del pecado, le ha hecho libre del temor de la muerte, ya no tiene más temor, ya no estamos sujetos, ya no somos deudores a la carne para obedecer a nuestras pasiones pecaminosas, carnales, ya no debemos obedecer, no somos más deudores a la carne y ni tenemos que andar así. Ese testimonio te da el Espíritu Santo. En segundo lugar, Abba Padre. Abba es una expresión muy íntima, como si dijera papá o si dijera papito, la expresión más íntima. El Espíritu Santo le hace decir a tu interior que sos un hijo de Dios y que Él te ha adoptado como un hijo suyo y te hace clamar a Él. Esta expresión tan íntima. Esto es maravilloso porque el Dios infinitamente excelso puede ser el Dios íntimamente cercano a vos. Esto lo decía el escritor William MacDonald. Y qué expresión con tanta verdad. El Dios infinitamente excelso puede ser el Dios íntimamente cercano y que el Espíritu Santo diga esto en tu interior. Papito, papá, una expresión tan íntima, pero no solo que afecta a las emociones, sino a una vida de temor a Dios, una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de sujeción a Él y decir, Abba Padre, como el Señor Jesús decía esta misma expresión en el Getsemaní, no mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esta misma expresión la decía el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Esta misma expresión la decía el Señor Jesús, obediente y así obediente fue a la cruz por vos y por mí. Obediente fue a la cruz y resucitó. El Padre muy agradado estaba de él. Hijos, herederos, coherederos, el testimonio del Espíritu Santo. Eres un hijo de Dios por la obra. Mira, la diferencia entre la adopción humana y la adopción del Padre Celestial es que cuando un hombre adopta, adopta el hijo de otro padre. ¿Mm? No adopta su propio hijo, no, adopta como hijo, el hijo, adopta como hijo a un ser que es hijo de otro padre. Pero cuando Dios nos adoptó como hijos, Él nos engendró. San Juan capítulo 1, versículo 3. No somos engendrados de carne y sangre, sino que somos engendrados de Dios. Al ser engendrados de Dios, nos adoptó por medio de Jesucristo en el amado, como dice la palabra, nos hizo hijos de Dios. También nos hizo herederos. Qué maravilloso es esto. Cuando uno ve la herencia humana y cuando los hermanos se pelean por los pocos bienes que los padres ya fallecidos han dejado,
Y a veces se arman discusiones interminables, discusiones a muerte, separaciones familiares, odios, rencores, por bienes materiales, priorizando lo material a la comunión o al amor fraternal con los creyentes. Nunca debería pasar eso. Tenemos una herencia gloriosa, una herencia maravillosa. El Dios que es el dueño de toda la tierra, el Dios que es el dueño de todo el universo, el Dios que tiene todas las posesiones, un día nos hará herederos, nos hará participar de todas las posesiones de Él, nos hará propietarios de todas las posesiones de Él. Y estas son posiciones eternas. Estas son posiciones que Él nos hará participar por su buena voluntad y no porque lo merezcamos y porque nos hizo hijos de Dios. Pero lo más maravilloso, nos hizo coherederos con Cristo. El Señor, el primogénito, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando reciba el reino y cuando todas las cosas hayan sido puestas bajo sus pies, el Señor nos hará participar junto con Él de su herencia y ser coherederos juntamente con Cristo. Qué posición de privilegio, este testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra vida. No lo merecemos, por supuesto, en ninguna manera, pero Dios de buena voluntad, por el solo hecho de haber creído en Cristo, de habernos arrepentido de nuestros pecados, esta salvación gloriosa, cómo el Señor nos amó, este testimonio del Espíritu Santo que produce en tu vida, te debe conducir a una vida santa y no esperar en lo material, no ir por lo material, no correr por lo material, no correr por los pobres y pocos bienes de este mundo que son temporales, que se gastan, que nos sirven, que generan muerte. Ir por los bienes espirituales y mayores, que son eternos y que son para la eternidad. Invierte para la eternidad. La gloria venidera será mejor. Dice el versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por supuesto, nada que ver lo que hoy vivamos en aflicción acá con lo que el Señor nos hará participar allá en la eternidad. Tenemos un eterno peso de gloria. Es mucho mejor que la leve tribulación que uno acá pueda vivir por causa del Señor. Si tenés que sufrir por causa del Señor, sea poco o grande ese sufrimiento, sufrilo y vivámoslo. El Señor siempre no nos va a dejar más allá de lo que podamos soportar en la prueba que nos haga vivir. Pero tengamos por cierto, que hay un peso de gloria maravilloso, que es mucho mejor y que no es nada comparable con la aflicción presente. La redención de nuestro cuerpo, que también el testimonio del Espíritu Santo hace gemir de nuestro interior, la adopción, lo que hablamos hace un momento, cuando el Señor nos transforme y acá habla de la adopción en el sentido de la redención de nuestro cuerpo mortal a un cuerpo transformado, glorioso como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no seremos eh, iguales a Él, pero seremos semejantes a Él, como dice la palabra, porque le veremos tal como Él es. No es lo mismo ser igual que ser semejante. Por último, la intercesión del Espíritu Santo, y presta atención a estos dos últimos versículos, cómo el Espíritu Santo te capacita para vivir una vida santa. Mira el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, es decir, Dios, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos. Maravilloso es el Señor, y acá encontramos lo siguiente: intercesión del Espíritu Santo. Cómo Él te capacita a vivir una vida santa, te ayuda en tu débil oración. Mira, nosotros
cuando oramos, somos débiles. Oramos egoístamente, pensando en nosotros mismos, muchas veces nos pasa esto. Oramos sin fe, muchas veces nos pasa esto. Oramos tal vez no conforme a los propósitos o la voluntad de Dios, pero cada vez que ores, ten en cuenta que el Espíritu Santo te ayuda en la oración. Lo importante es que cuando ores, no hagas una oración mecánica, no hagas una oración que consuele tu corazón en el sentido de haber cumplido con la oración. No hagas un ayuno solo para decir he ayunado, porque ningún valor tiene eso. Lo importante es que cuando ores, ores en el Espíritu. Por supuesto que cuando ya sea que ores, te arrodilles o ayunes, lo hagas en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Cuando ores al Señor, derrama ante Él tu corazón. ¿Qué significa esto? Decirle al Señor, antes que nada, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu a orar a ti. Señor, por medio de tu Espíritu, guía mi oración hacia ti y derrama allí tu corazón. Y no importa la elocuencia de tus palabras, no importa las palabras bonitas que puedas decir, no importa, etcétera. No, lo que importa es lo que hay en tu corazón. Y decirle al Señor que tus pensamientos, tu mente, tu corazón sea transformado en la oración. Que el Señor te haga ver en tu mente y en tu corazón todo aquello que está oculto, todo aquello que está tapado, que está escondido, que tenga que ser transformado, que tenga que ser corregido, que tenga que ser confesado, que interrumpe tu comunión con Dios y pidas perdón al Señor y te arrepientas de tus pecados. El Señor te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda en tu débil oración. El Espíritu Santo intercede ante el Padre, ante Dios, siendo Él Dios, con suspiros que no pueden expresarse. ¿Cómo es esto? No lo sabemos, pero Él lleva la oración. Y esto es maravilloso que Dios ve mi corazón. Y por último, intercede conforme a la voluntad de Dios. Dios que conoce, dice, escudriña mi corazón. Dios conoce todo mi corazón, por supuesto. También sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Mm? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por eso es que Dios va a interceder delante de Él, por supuesto, por mí, pero esto tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Si yo pido algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no va a llevar nada de ello y va a llevar e interceder conforme a todo aquello que sea la voluntad de Dios. Por eso que es importante que estemos impregnados, saturados, llenos de la palabra de Cristo, que oremos conforme a la voluntad de Dios y que no sea lo que mi corazón quiera, sino lo que tú, Señor, quieres. Entonces esa oración da gloria al Señor. Esa oración te capacita a vivir una vida santa, apartada al Señor, una vida aprobada para el Señor, una vida que al Señor le agrada, una vida en la cual el Señor hará de ti un siervo, un hijo que se complazca y te apruebe en todo. Le digamos gloria a ti, Señor. Tú, Señor, has librado mi vida de condenación, porque tú, Señor, me has librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo mora en mí, porque el Espíritu Santo guía mi vida, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo tuyo y de que de esa manera me debo conducir. Soy un heredero, soy un coheredero, seré un coheredero juntamente con Cristo, seré un heredero, un coheredero juntamente con Cristo. Tendremos una gloria que será maravillosa con el Señor, nada comparable con estas aflicciones presentes en absoluto, y que Él intercede por mí. El Señor te bendiga mucho y que puedas en cada momento disfrutar de la íntima comunión con Dios.
Y si hay algo que te impide disfrutar de la comunión con el Señor, confesa tus pecados y arregla tus cuentas con el Señor y ponete en línea y en cuentas con el Señor. No hay mejor cosa que vivir la vida en comunión con el Señor, buscar su voluntad y que Él sea el centro de tu vida. Oramos, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi amigo que está del otro lado, escuchando, que, Señor, esta palabra que nos has dado y que nos has mostrado, Señor, podamos llevarla a la práctica y obedecerla y vivirla. Y, Señor, ser de esta manera más obedientes delante de ti y conforme a tu voluntad, conforme al plan que has trazado en nuestras vidas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Nos vemos, si el Señor permite, en la próxima reunión. Muchas gracias.